Vamos de vuelta entonces. Bueno, lo que va a quedar grabado a partir de acá, hubo un problema técnico y no se grabaron las primeras slides, pero bueno, básicamente la idea para hoy, para los que estén viendo esto en diferido, bienvenidos al curso una vez más. Y bueno, la idea para la clase de hoy es ver un repasito de qué es la visión artificial, qué se entiende por sistemas de visión artificial. Vamos a hacer un repaso histórico breve de cómo fue la evolución de los algoritmos de visión artificial hasta hoy en día, que está bueno para tener un contexto de dónde surgen y cuál es el camino que han transitado las ideas en el área. Y vamos a ver por qué en visión artificial es fundamental usar técnicas de aprendizaje automático o machine learning. Y dentro del machine learning, la técnica en la que se centra este curso, que es la de aprendizaje profundo. Entonces vamos a ver también un pequeño repaso histórico de la historia del aprendizaje profundo. Y al final de la clase, vamos a dar los detalles del curso. Bien, entonces empezamos por qué es la visión artificial. Yo les contaba que, bueno, vivimos en un mundo obviamente lleno de cámaras, tomando fotografías permanentemente, con distintas aplicaciones, sean de entretenimiento, científicas, de vigilancia o de control. Y bueno, la idea de la visión artificial es procesar la información que viene en estas imágenes, que básicamente es una captura del estado del mundo en cierto momento, en cierto lugar, a través del conteo de fotones, ¿no? O sea, lo que está pasando es fotones que rebotan en los objetos y llegan al sensor de la cámara. Bueno, esta es una medida puntual, parcial, del estado del mundo, y a partir de allí vamos a querer inferir ciertas cantidades o ciertas cosas del mundo real. Entonces, decíamos que, esta definición sencilla de visión artificial, que es que el objetivo de la visión artificial es el de usar datos observados en forma de imágenes para inferir algo sobre el mundo real, o sobre el estado del mundo. ¿Sí? A partir de estas medidas de conteo de fotones, queremos inferir, ir hacia atrás y saber algo de cómo estaba el mundo en ese momento, en ese lugar. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los componentes principales de un sistema de visión artificial, sobre todo el tipo que vamos a ver en el curso, que son basados en aprendizaje. Entonces, vamos a decir que para un sistema artificial tenemos los siguientes elementos. Primero, un objetivo, ¿no? Que es qué tipo de información del mundo real queremos extraer de las imágenes. Entonces, dado un objetivo, vamos a construir modelos que son posibles hipótesis de las relaciones entre las medidas que tomamos, que son las imágenes, y el estado del mundo real que nos interesa. ¿Sí? Entonces vamos a decir que tenemos posibles familias de hipótesis sobre cómo es esa relación. Cómo se relacionan los píxeles que observamos con las cosas que queremos inferir. Un miembro particular de esa familia de hipótesis va a estar determinado por cierto conjunto de parámetros, ¿no? O sea, esa familia de hipótesis se va a explorar, explorando distintos parámetros, y cuando elijamos un conjunto de parámetros estamos básicamente eligiendo una de estas posibles hipótesis de relación entre las medidas y el estado del mundo. Lo que se hace en el aprendizaje es que, dados ciertos ejemplos de relaciones entre medidas y estado del mundo, vamos a determinar cuál es la mejor hipótesis, o sea, cuál es la relación más plausible entre las medidas y el estado del mundo. Y finalmente, vamos a hablar de algoritmos, que son los algoritmos que nos ayudan a hacer el aprendizaje, o sea, a encontrar esos parámetros, y también nos ayudan a hacer la inferencia, que es, dada una nueva imagen o una nueva medida, inferir el estado del mundo para esa medida de la cual no conozco la respuesta correcta. Entonces, en definitiva, un sistema de visión artificial a grandes rasgos se basa de estos elementos. Tenemos un objetivo o una tarea, que puede ser, por ejemplo, queremos clasificar los objetos que hay en una imagen, queremos detectar tal tipo de objeto, etc. Vamos a tener un modelo para esa relación entre los valores de píxeles y la respuesta que queremos sobre esa información. Vamos a tener las medidas, que son las fotos en nuestro caso, el estado del mundo que queremos hallar, y los parámetros, que
representan la hipótesis de esa relación entre las medidas y el estado del mundo, y vamos a tener los algoritmos que nos permitan hacer el aprendizaje y la inferencia. Bien, el área de la visión artificial toca muchísimas subáreas y ramas de la ciencia y la ingeniería. En particular se le puede considerar como una subárea de la inteligencia artificial, ya que estamos tratando de resolver tareas que supuestamente son fáciles de resolver, o no sé si fáciles, pero son resolubles por un ente inteligente. Obviamente toca el procesamiento de imágenes, porque las imágenes son nuestra modalidad de entrada. Todo lo que tiene que ver con análisis de imagen va a importar. Las imágenes obviamente son un tipo de señal, por lo tanto el procesamiento de señales, concepto de procesamiento de señales vamos a ver, sobre todo lo que tiene que ver con filtrado y modelado paramétrico de señales. Ni que hablar que la física juega su rol, ya que en realidad el proceso de sensado de una fotografía es un fenómeno físico, ¿no? Es el conteo de fotones que entran a la cámara a través de un lente, pasan por el obturador y llegan a las celdas fotoeléctricas del sensor. O sea que ahí interviene la mecánica en cuanto a la velocidad del obturador, por ejemplo, la óptica en cuanto a las deformaciones que pueden introducir los lentes, o directamente el modelo de imagen que podemos asumir a partir de un modelo de la cámara, ¿no? Bien, cada vez más está relacionada la visión artificial con la robótica, ya que una de las aplicaciones principales es la de utilizar la información visual para que una máquina o un robot tome decisiones y actúe en el mundo en base a ello. Toca también las matemáticas, ni que hablar, porque es el lenguaje formal que nos permite modelar estos problemas, y nos permite utilizar todas las herramientas de la matemática para buscar soluciones, para validarlas, para entenderlas. ¿Sí? Y dentro de la matemática vamos a ver mucho de álgebra lineal, porque en definitiva vamos a casi siempre trabajar con representaciones de las imágenes que son vectores, entonces vamos a estar operando sobre espacios vectoriales. El cálculo vamos a usar para explorar ese espacio de parámetros y encontrar los parámetros óptimos para nuestros problemas. Geometría juega fuerte en visión artificial, sobre todo en la parte de reconstrucción 3D del mundo a partir de imágenes. Y bueno, y probabilidad estadística, que son las herramientas formales que nos van a permitir modelar todo lo que tiene que ver con la incertidumbre sobre nuestra inferencia sobre el estado del mundo a partir de las medidas. Y bueno, y como vamos a ver, el aprendizaje automático es una pieza fundamental para resolver los problemas de visión artificial. Bien, ¿cómo está entonces como disciplina la visión artificial hoy en día? Bueno, para responder a esta pregunta, creo que esta figura lo resume bastante bien. Esto es una captura de pantalla del Google Scholar. Google Scholar es una página de Google que organiza la información de artículos científicos y publicaciones. Y tiene un ranking que hacen todos los años. Este es el ranking para este año, en donde rankean las publicaciones, ya sean revistas o conferencias, según la cantidad según una medida que se llama el H-index, que es la cantidad de artículos que son citados al menos tantas veces. Por ejemplo, acá la revista Nature, en los últimos 5 años, tuvo 376 artículos que fueron citados al menos 376 veces. Bien. Entonces, de todas las áreas y disciplinas de la ciencia y la ingeniería, incluyendo la medicina, incluyendo las revistas Nature y Science, en el puesto número 5, aparece la principal conferencia de visión artificial, que se llama Computer Vision and Pattern Recognition. ¿Sí? O sea, esto obviamente, como todo ranking es imparcial, no quiere decir que, bueno, hay que tomarlo como tal, pero sin duda es una señal muy fuerte sobre cuál es el estado del área y cuál es el tamaño de esta comunidad, ¿no? O sea, es claramente algo que está totalmente en boga y que va a ser de gran importancia. Por eso me parece que está buenísimo tener esta oportunidad de introducirnos en esta disciplina y empezar a ver qué es lo que hay en ella y cómo se llegó a que sea un área tan importante. Bien, entonces para ver ese camino histórico voy a hacer un repasito de
de la historia de la visión artificial, de cómo fueron los primeros algoritmos y cómo se evolucionó hasta lo que hay al día de hoy, tratando de ir un poco década por década. Bueno, la historia podríamos decir que empieza en los años 50. Hubo bueno, en la figura de la izquierda un experimento que se hizo que fue bastante importante, es el experimento de Hubble and Whistle, que tiene que ver con visión biológica. No es visión artificial, pero es la primera vez que se observó que había ciertas neuronas en el cerebro de un gato que respondían particularmente a estímulos visuales muy simples. Por ejemplo, había neuronas que respondían a un patrón lumínico que se le mostraba al gato con un bordecito orientado en cierta orientación, y si cambiaba la orientación, había otras neuronas que respondían a otro tipo de orientaciones. Entonces, esto fue como la primera observación de que en el cerebro había neuronas específicas que se activaban cuando uno observaba un patrón visual muy simple. Bien, como otro hito tenemos en el 59, aquí en el medio, la primera fotografía digital de Russell Kirsch, que tomó una foto de su hijo bebé. Creo que esta foto tenía unos ciento y pico por ciento y pico de píxeles, y se considera como la primera fotografía digital de la historia. Bien, y más a la derecha tenemos otro hito importantísimo, que es el perceptrón de Rosenblatt. Esto también lo vamos a ver en la historia de las redes neuronales. Esto fue la primera red neuronal, si se quiere, de la historia. Y lo que hacía era, lo que logró hacer fue trabajar sobre una imagen de 20 píxeles por 20 píxeles y lograr reconocer letras. Lo cual en la época fue, bueno, fue obviamente totalmente asombroso, y lo que bueno, lo que sienta las bases para el estudio en inteligencia artificial y aprendizaje profundo en el futuro, pero además fue como el momento en el que se visualizó que una máquina podría llegar a tener cierto tipo de inteligencia, ¿no? Y bueno, era un sistema en realidad de visión artificial, porque el objetivo, como dije, era reconocer letras. Y lo vamos a ver un poquito de vuelta en la historia de las redes neuronales. Bien, en los años 60 aparece la primera tesis de doctorado que trabaja en un tema de visión artificial, que es la tesis de Larry Roberts. Lo que hizo él en su doctorado en el MIT fue, a partir de imágenes de prismas o figuras geométricas sencillas, tratar de reconstruir los volúmenes que se veían en la imagen. ¿Sí? Eso lo hacía a partir de detectar los bordes, etc. Bueno, Larry Roberts es uno, además, bueno, él no siguió su carrera en visión artificial, se dedicó a otras cosas, y entre otras cosas él es uno de los inventores del World Wide Web. A la derecha tenemos otro hito importante que se conoce como el proyecto de verano de visión del MIT, de un investigador que vamos a volver a ver, que se llama Seymour Papert. Lo que él planteó fue un proyecto para el receso de verano, para los estudiantes que estaban ahí, que consistía básicamente en escribir un programa de computadora que supiera reconocer qué objetos había en la imagen. Bien, eso que se pensó como para un proyecto de verano sigue siendo el programa de investigación de visión artificial hasta hoy en día. Obviamente fue mucho más difícil de lo que pensaron en ese momento. Bien, entonces, ¿qué apareció entre los 70 y los 80? Bien, aquí aparece una idea muy importante que está plasmada en un libro muy interesante que se llama Vision, de David Marr, que esta es esta idea de un enfoque bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba. Acá la idea es que para reconocer objetos en una imagen, básicamente lo que deberíamos hacer es ir agrupando de a pequeños elementos y ir construyendo combinaciones de esos pequeños elementos de cada vez jerarquía semántica más elevada hasta reconocer el objeto que conforma todas esas partes, ¿no? Entonces, de la mano de este tipo de enfoque aparecen algoritmos que van bien a lo bajo nivel de la imagen, para tratar de empezar a formar estos elementos que combinados van a formar los objetos. Entonces, por ejemplo, aparecen los detectores de bordes, aparece el detector de esquinas o corners, que lo que hace es buscar en la imagen puntos de interés, o sea, puntos relevantes. Todos estos dos algoritmos en particular trabajan con el gradiente de la imagen, ¿no?
El gradiente de la imagen nos dice básicamente cuánto varía la imagen de un píxel a otro, y cuando esa variación es grande, quiere decir que allí hay un borde, ¿no? O sea que hay una transición fuerte de cierto color a cierto otro color. Bueno, y en el caso de las esquinas es un poco parecido. Esto quiere decir que hay transiciones fuertes en dos direcciones. Y este tipo de reconocimiento de puntos de interés va a ser importante en la década que viene. Bueno, también en los 80 se empieza a trabajar un problema fundamental de Computer Vision, que es el de Optical Flow, o flujo óptico. Aquí, dadas dos imágenes tomadas contiguamente en el tiempo, lo que se trata de hacer es determinar cuál es la trayectoria que siguió cada píxel, o sea, cómo se movió cada píxel de una imagen a la otra. Entonces, si yo tengo un objeto en movimiento entre las dos imágenes, eso me va a permitir, por ejemplo, segmentar ese objeto según su movimiento o poder saber hacia dónde va. Este es un problema clásico de visión y que se trabaja hasta hoy en día. Hoy en día, por supuesto, que los algoritmos que andan mejor son basados en redes neuronales, pero bueno, es un problema que empezó en los años 80. Bien, entonces vamos a los 90. Acá, bueno, las imágenes pueden parecer un poco crudas, un poco rústicas, pero yo puse las imágenes que aparecían en los papers originales, porque está bueno tener también un poco la idea de cómo eran los resultados que se presentaban en la época, ¿no? ¿Puedo hacer una consulta? Seguro, sí. El de Horn-Schunck de Optical Flow, ¿es solo para detectar hacia dónde va o también para detectar que sea el mismo objeto que estaba en un lugar y saber que es el que está en el otro lugar que es el mismo? O sea, Bueno, en realidad vos asumís que es el mismo, se asume que no hay mucha, o sea, que localmente las cosas no cambian mucho, y eso es lo que te permite encontrar esos movimientos. Pero en cuanto a reconocer si el mismo objeto está presente en dos imágenes, justo voy a hablar de eso en esta slide. Bueno, pero permitime empezar por el caso de la izquierda, que es el de segmentación. Aquí el objetivo es agrupar los píxeles que pertenecen al mismo objeto. ¿Sí? Bueno, el resultado hoy en día, con los ojos de 2020, capaz que no parece tan bueno, pero este artículo de G. Malik fue revolucionario en su momento. Lo que usa básicamente es teoría de grafos para encontrar los píxeles como nodos en un grafo que están conectados según cierta noción de distancia. Y bueno, ahí la esperanza era que una vez que uno agrupaba los píxeles que pertenecían al mismo objeto, a partir de ahí lograr determinar qué es cada objeto, ¿no? En el caso del medio tiene más que ver con lo que vos decías, Cedric. Aquí lo que proponía David Lowe, este es un algoritmo que fue extremadamente popular en Computer Vision, que es se llama SIFT, de Scale Invariant Feature Transform. Acá, la palabra feature quiere decir característica. Lo que se trata de hacer es extraer un vector de características de la imagen en una zona bien local. ¿Sí? Esto quiere decir una representación, digamos, una descripción, si se quiere, se le puede llamar también descriptor. Un vector que describe cómo es la imagen en cierto entorno local. Y además se buscaba que fuera scale invariant. Eso lo que pretendía hacer es que una imagen de un objeto con cierta localidad, la descripción que obtuviéramos fuera la misma si el objeto estuviera rotado o si estuviera visto de otros ángulos. Entonces eso permitía, al tener una descripción local, poder reconocer que esa misma característica se encontraba en otra imagen, y al matchar muchos puntos, de esta forma se encontraba que un objeto estaba presente en dos imágenes, y era lo que se usaba para encontrar objetos en imágenes. Bien, todo un área que también despega fuerte en los 90 es el área de reconstrucción 3D, ¿sí? Que tiene que ver con entender la estructura 3D del mundo a partir de un par o más imágenes. Por ejemplo, que tiene que ver con visión estéreo y eso. También hasta el día de hoy es un área súper activa porque en definitiva permite a todo lo que es vehículos autónomos o robots. Por ejemplo, los robots aspiradoras usan este tipo de tecnología para ubicarse en el espacio. Y bueno, también en todos los años 90, pero sobre todo a fin de los años 90, aparece una red neuronal convolucional que por primera vez logra resultados, digamos, bastante aceptables, al punto que se utilizaba en la práctica, en la industria, para escanear cheques de bancos o códigos postales en Estados Unidos.
sea, que es la red de Yann LeCun, un investigador que vamos a ver repetidas veces también, que bueno, que él había estado trabajando en realidad en esto durante ya bastantes años, pero como que en el 98 se hace este breakthrough de tener algo que realmente funcionaba bien. Sin embargo, faltaría todavía una década más para que las redes neuronales realmente entraran con toda en el mundo de visión artificial. Eso lo vamos a ver enseguida. Pasamos a los años 2000. Y bueno, los años 2000 es el año que, en la década de los 2000, bueno, aquí despega fuerte también el uso de Machine Learning o aprendizaje automático para resolver tareas de visión. O sea, hay un caso paradigmático, fue en el 2001 un algoritmo de detección de caras, el algoritmo de Viola y Jones, que aquí lo que hacía el algoritmo era construir también descripciones, características locales de la imagen muy sencillas, que estaban basadas en filtros binarios, y luego usar un árbol de decisión para clasificar ventanitas de la imagen, o sea, regiones de la imagen entre si era una cara o no era una cara. Esto andaba súper rápido y enseguida se empezó a implementar por ejemplo, en aquellas cámaras, no sé si ustedes las llegaron a ver, cámaras de fotos que detectaban la cara y con eso ajustaban el foco y etc. En el año 2007 aparece este Pascal Visual Object Classes Challenge, que es una competencia de reconocimiento o detección de objetos. Bueno, esto es muy importante porque estas competencias, si bien obviamente pueden ser sesgadas a los datos que se obtuvieron, lo que dan es una base de datos con anotaciones en las imágenes de dónde está cada objeto y qué es cada objeto, y esto permite que los grupos de investigación compitan entre ellos para ver quién obtiene los mejores algoritmos de reconocimiento de objetos, y eso hace que el área progrese muy, muy rápido, ¿no? Sobre todo porque se tiene una base sobre la cual evaluar cuantitativamente los algoritmos, y esto permite mucho mejor construir sobre soluciones anteriores e identificar los problemas y avanzar. Bueno, y a fines de los años 2000, el método, uno de los métodos que andaba mejor para reconocimiento de objetos es este de Felsensual y otros autores, que se basaba un poco también en la idea que mencionamos de ir de abajo hacia arriba. ¿Sí? Esto lo que hacía era calcular los gradientes de la imagen, sobre esos gradientes hacía un histograma, o sea, iba agrupando esa información local y luego dividía el objeto en partes, un poco como la idea de David Marr, y finalmente sobre esta representación basada en partes aplicaba un clasificador lineal. Y bueno, eso era el estado del arte, un poco en reconocimiento de objetos, antes de que entrara a jugar fuerte el aprendizaje profundo. Entonces, en los años 2010 es donde empieza la revolución del aprendizaje profundo, y uno de los hitos importantes es la aparición de esta base de datos que se llama ImageNet, que la vamos a ver muchas veces, es realmente de suma importancia en el mundo de la visión artificial por varias razones. Primero porque, bueno, es una base de datos gigantesca, son como 10 millones de imágenes clasificadas en algo así como 10.000 categorías. O sea, es un montón de información anotada, súper rica, con la cual entrenar modelos de visión artificial. Por otro lado, también se propuso una competencia, en este caso utilizando un subconjunto de ImageNet que era igual de grande, o sea, son creo que 1.5 millones de imágenes y 1000 categorías. Y bueno, eso logró hacer avanzar también mucho más rápido el área de reconocimiento. Y lo que muestra esta gráfica es que en los años 2010, más o menos cuando se lanza la competencia, los métodos que no usaban aprendizaje profundo, que usaban más bien técnicas de combinación de los gradientes eh, con descriptores más o menos creados, bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero estos descriptores como los que vimos antes, que venían de reglas más bien heurísticas. Buen día. Buen día. ¿Hay una pregunta? No, sigo. Bien, en definitiva, en el año 2010, digamos, el algoritmo que salió primero en la competencia llegaba a un error de 28,2%. Bueno, en el año 2011, 25,8%, y en el año 2012, que es lo que muchos consideran como el inicio de la revolución del Deep Learning, aparece el primer algoritmo que compite en ImageNet, que utiliza redes neuronales y hace una reducción dramática en el error que se obtenía hasta ahora en esta base de datos.
A partir de ese año, entonces, casi todos los ganadores de los años siguientes son soluciones que usan aprendizaje profundo, y al punto tal que se llegó a un nivel de error tan bajo que creo que en el 2015 o 2016 por ahí se suspendió la competencia. Y bueno, hoy en día ya los errores son extremadamente bajos al punto que están por debajo de lo que se considera lo que sería la performance de un humano clasificando estas imágenes a mano. Bien, en definitiva, José, una pregunta ahí, sí, perdón. tranqui. No, solo para saber, ¿los algoritmos del 2010 y el 2011 eran basados en histogramas de gradientes o qué tipo de feature utilizaban? Sí, principalmente son histogramas de gradientes, y luego se agrupan de distintas maneras, y bueno, luego según qué tipo de clasificador uses arriba de eso. Eh, Ok, Digo, hay muchas variantes. Vamos a ver un poco la idea ahora también más adelante cuando comparemos esos métodos con aprendizaje profundo. ok. Y en definitiva, también considero la aparición de ImageNet un hito porque vamos a ver que muchos de los métodos de aprendizaje profundo que hay hoy en día para distintas tareas, no son necesariamente la clasificación de imágenes de ImageNet, se basan en tener una red preentrenada con ImageNet. ¿Por qué? Porque es tan rica la información visual que hay en ImageNet que eso te permite preentrenar una red o un algoritmo que ya de por sí tenga una base fuerte de cómo analizar imágenes naturales. Entonces, con esta base fuerte uno puede construir encima de eso algoritmos más refinados para atacar otras tareas para las que capaz que no hay tantos datos como en ImageNet. Este es un concepto que lo vamos a ver también en el curso. Bien, entonces voy a pasar a mostrar algunas aplicaciones y ejemplos de algoritmos de visión artificial de hoy en día. Esta es una foto que saqué yo de la Facultad de Ingeniería y le apliqué un algoritmo de segmentación semántica que se llama DeepLab. Esto lo que busca hacer es agrupar los píxeles que pertenecen al mismo objeto y además decir qué tipo de objeto es. Bueno, el algoritmo anduvo muy bien, la verdad, lo probé en la primera imagen que saqué y bueno, logra determinar bastante bien a qué tipo de objeto pertenece cada uno de los píxeles. ¿Sí? Entonces, a lo largo del curso vamos a entender, vamos a ver este tipo de algoritmos y entender cómo lo logran. Pero como decía antes, por ejemplo, en este caso, se basa en una red preentrenada en ImageNet que realmente observó muchísimos conceptos visuales y después uno puede refinarla para hacer la segmentación píxel a píxel. Otra aplicación que anda muy bien es la detección de poses de humanos en imágenes. Sí, fíjense que la dificultad acá reside en que no solo hay que detectar cada una de las articulaciones y los miembros de las personas, sino además, cuando hay muchísimas personas juntas, determinar a qué persona pertenece cada parte. Estos algoritmos andan muy bien y andan en tiempo real. Otro ejemplo divertido es el de encontrar una descripción textual para una imagen. Esto es un problema que vamos a trabajar en el curso. De hecho, en el práctico ustedes van a lograr eh, implementar una solución que hace esto. La idea es que a partir de una imagen obtenemos una cadena de texto que tiene una descripción de lo que contiene la imagen. Esto que parece magia, para quienes hagan los entregables, la idea es que al final del curso ustedes sepan implementar un sistema así a partir de absolutamente de cero. Bien, hay que hablar que la visión artificial puede trabajar también con videos. En este caso, este ejemplo lo que hace es detectar o reconocer acciones de seres humanos en videos. Otra área también importante es el tratamiento de imágenes médicas. En este artículo de 2018 ya se mostraba que un sistema de aprendizaje profundo era capaz de reconocer o de hacer un diagnóstico en imágenes dermatológicas que estaba a la par con expertos humanos. Y bueno, este ejemplo que ya había mostrado al principio, que es el de un auto autónomo de Tesla, creo que es uno de los ejemplos más paradigmáticos que hay hoy en día de visión artificial, porque es uno de los casos industriales de éxito de visión artificial. Fíjense que los Tesla andan casi que únicamente
a partir de sistemas de visión, o sea, a partir de procesar la imagen que ven las distintas cámaras del auto. Y fíjense la dificultad del problema, ¿no? Todo lo que el auto necesita reconocer, todo lo que tiene que ver con dónde está la calle, cuáles son los lugares a los que puede ir, qué significan los símbolos que ve en la calle, dónde están los demás autos, peatones, bicicletas. O sea, es una tarea extremadamente difícil y que los algoritmos de visión hoy en día logran cumplir bastante bien. Bueno, también hay otras aplicaciones que no son directamente de reconocimiento o detección, que vamos a ver en el curso, y tienen un poco más que ver con generación de imágenes o gráficos. Por ejemplo, este algoritmo que ya es un clásico, que me parece muy, muy lindo, que es el de transferencia de estilo. La idea es transferir el estilo de una fotografía a otra, y lo que se usa es una red neuronal para extraer estas características de la imagen, ¿sí? Que van desde el bajo nivel hasta fracciones más elevadas, y lo que se trata de hacer es darle a una imagen con cierto contenido, hacer que tenga las mismas estadísticas para las características extraídas por una red neuronal. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Lo que logramos es que, por ejemplo, si la imagen de contenido es esta de estas casas, y yo le quiero aplicar el estilo de un cuadro de Van Gogh, lo que voy a hacer es transferirle las estadísticas que tendrían las características de esta imagen obtenidas por una red neuronal a mi imagen original. Entonces voy a lograr conservar el contenido, pero darle el estilo del cuadro de Van Gogh. Este es un algoritmo que también está en el práctico y que ustedes van a poder implementar. Bien, a ver si funciona el video. Bien, esto debería funcionar porque lo probé y funcionaba. Capaz que en full screen. Démosle unos segundos. Bueno, esto lo probé ayer y funcionó. Obviamente hoy no quiere funcionar. Mientras estás esperando, capaz una consulta. O sea, el Deep Learning cuando apareció, todo, toda la tecnología de visión artificial anterior, ¿se sigue aplicando o es algo que como que quedó atrás y que ya no se aplica cuando estás aplicando los algoritmos de Deep Learning? En general no se aplica, salvo que, bueno, tengas un tipo de datos muy particular, ¿no? Porque Deep Learning, para que funcione bien, necesitas tener muchos datos. Si vos tenés pocos datos y no son imágenes naturales, por ejemplo, o sea, no te puedes apoyar en una red que ya existe, capaz que no te alcanza para hacer este Deep Learning y vas a tener que utilizar algún método más tradicional. Bueno, lo que se vio ahí en el video es lo que se llama una red generativa adversaria. Es una red que aprende a generar imágenes que son similares a las imágenes de un conjunto de entrenamiento, pero que no son las mismas. Ahora no quiere reproducirse de nuevo. Espero que lo hayan llegado a ver. Sí, se vio. Sí. Se vio. ¿Ahí se ve cuando cambio de slide o no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Entonces, estos modelos también los vamos a ver en el curso. La idea es que son modelos que logran replicar la estadística de un conjunto de datos, generando nuevos datos con las mismas estadísticas, pero que no están en el conjunto de datos. Entonces, esto permite, por ejemplo, crear estas imágenes de caras que se basan en las estadísticas de un conjunto grande de caras, pero que son personas que en realidad no existen. Un poco las mismas ideas de esos métodos se pueden utilizar. Ay, no, ahí va. Perdón. Un poco las mismas ideas de ese método se pueden utilizar para pasar una imagen de una modalidad a otra. Por ejemplo, en este ejemplo, pasar de una imagen satelital a cómo se vería si fuera un mapa tipo Google Maps, o pasar una imagen de una escena capturada de día a cómo se vería el mismo lugar de noche, y otros ejemplos que están divertidos. Bien, entonces,
Vamos a ver en las siguientes slides por qué es tan importante usar aprendizaje automático o Machine Learning para resolver los problemas de visión. Bien. ¿Qué es el aprendizaje automático, para empezar? Entonces, el aprendizaje automático, podemos decir que se trata de construir programas de computadora que son capaces de mejorar su performance en alguna tarea automáticamente a partir de experiencia o de observar datos que están relacionados con esa tarea. Entonces, para entender por qué tenemos que usar aprendizaje automático, vamos a analizar esta tarea. Supongamos que queremos encontrar el camino en el laberinto para que el ratón llegue al queso. ¿Les parece que sería fácil o difícil escribir un programa para que encuentre ese camino? Y el primer problema tenés que eso es una imagen, entonces tenés que diferenciar entre lo que es camino y lo que es tipo pared, ¿no? Sí, tenés razón. Una Supongamos vez, que tenemos esa representación ya o sea, en un formato leíble para el programa de qué es camino y qué es pared. bueno, una forma que no es la óptima, pero que podés usar es siempre vas por la pared derecha, por ejemplo. Entonces Bueno, tarde o temprano llegas a camino. Al final digo. sí, o sea, bueno, sí. Básicamente sí, se puede escribir un programa con reglas heurísticas, ya sea de fuerza bruta o algo más inteligente de camino más cercano, para encontrar el camino entre el ratón y el queso. O sea, esto es algo que podemos explicitar en reglas heurísticas, escribir un programa que siga esas instrucciones y encuentre el camino. Pero si quisiéramos responder la pregunta, dada una imagen, ¿es un ratón o es un queso? Bueno, ahí ya no podemos escribir un programa con reglas heurísticas que digan, bueno, si tal píxel vale tanto y tal otro píxel vale tanto y la combinación, además de esta otra combinación, vale tanto, entonces es un ratón y si no es un queso, ¿no? Sobre todo si queremos que esto funcione para una imagen de cualquier ratón o una imagen de cualquier queso. Entonces es ahí donde vemos la necesidad absoluta de usar algoritmos que aprendan de ejemplos. Entonces, la idea es que le vamos a mostrar muchos ejemplos de una clase, muchos ejemplos de la otra, y el programa en sí va a ajustar sus parámetros que estarían representando esas reglas heurísticas que no podemos escribir a mano, pero que el programa va a poder encontrarlas ajustando sus parámetros. Entonces la diferencia básicamente es que, por ejemplo, en el caso de la conectividad del laberinto, este tiene una expresión formal muy clara, entonces podemos diseñar algoritmos con garantías de convergencia, con garantías de que va a encontrar la solución o no en tanto tiempo. Pero la pregunta si es un ratón o si es un queso no tiene una especificación formal matemática tan clara. Sobre todo cuando trabajamos con imágenes que son una grilla de miles o millones de números. Entonces ahí está la diferencia entre, como decíamos, definir reglas heurísticas para encontrar la respuesta o utilizar aprendizaje automático y que el programa se ajuste en base a los ejemplos. Bien, obviamente toda esta área despegó a medida que aparecen más datos anotados y mayor poder computacional, ¿no? Esto nos permite, al tener más datos anotados, nos permite atacar problemas más difíciles y también si observamos una suficiente cantidad de datos durante el entrenamiento, esto nos va de alguna forma a ayudar a poder encontrar la respuesta correcta cuando tengamos datos que no son de entrenamiento, o sea, que no hayamos visto antes. Bueno, y en particular en el reconocimiento de imágenes, como decía antes, es un problema en el que más aún nos beneficiamos del aprendizaje automático, ya que es muy difícil escribir reglas heurísticas para clasificar imágenes, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos clasificar gatos, tenemos que tener en cuenta la variación intraclase, o sea, la variación que pueden tener los propios gatos en distintas fotos de gatos, las propias variaciones que se causan por la captura de la imagen, que tienen que ver con la posición de la cámara, con la iluminación, con los reflejos, etc. Y también con la posición del gato, ¿no? O los distractores que puedan haber en el fondo. O sea, creo que queda claro que en estos casos es imposible escribir a mano las reglas para definir qué es un gato y qué no. Vamos a ver entonces distintas formas de aprendizaje automático.
Bien, entonces dentro del aprendizaje automático vamos a encontrar tres familias principalmente. Una es el aprendizaje supervisado. La mayoría de los métodos que vamos a ver en el curso caen en esta categoría. Ahí no se está viendo en negro. ¿Perdón? Sí, se ve negro. ¿Se ve negro? La pantalla. Sí. ¿Ahí? Listo, apareció. Perfecto. A ver, un minuto que... Ahí va. Bien, entonces decía que hay tres familias de métodos, o una posible clasificación de métodos de aprendizaje automático en tres familias. La primera es el aprendizaje supervisado, que es el más conocido, capaz, que tiene que ver con que tenemos nuestro problema es, dada una entrada, queremos predecir una salida. Esto puede ser un problema de regresión, si la salida que queremos predecir tiene un valor continuo, o de clasificación, si es un valor discreto, ¿no? si es una de tantas clases. Entonces, para hacer aprendizaje supervisado, lo que precisamos es un conjunto de entrenamiento con datos que tengan anotados para tal entrada corresponde tal salida. El segundo tipo de aprendizaje, que también lo vamos a ver en el curso, es el aprendizaje no supervisado. En este caso, no tenemos esa anotación de cuál es la salida correcta para nuestra entrada. Lo que tenemos es un conjunto de datos nomás, y lo que queremos buscar es ciertas estructuras que puedan haber en los datos, sin conocer, sin conocer la etiqueta o la respuesta, ver si podemos encontrar patrones que se repitan, o grupos dentro de los datos, o alguna estructura que nos ayude a explorar y entender los datos. Y finalmente hay todo un área en el aprendizaje automático que es el aprendizaje por refuerzo o por recompensa. Esto también lo vamos a ver sobre todo al final del curso. Aquí el problema es mucho más difícil por varias razones. Primero porque el algoritmo no solo trabaja sobre los datos censados, sino que además se supone que el algoritmo actúa o termina actuando sobre ese mundo, y entonces los datos que va a haber a continuación pueden estar afectados por sus propias acciones. ¿Sí? Y además de eso, no vamos a tener un conjunto de datos que nos diga cuál es la respuesta correcta, sino que vamos a tener solo una señal de recompensa que nos diga si la acción que elegimos fue relativamente buena o relativamente mala. Pero para hacerlo aún más difícil, esa recompensa ni siquiera es inmediata, o sea, no vamos a saber si la acción que fue buena o mala fue la acción actual, o si fue una acción que tomamos en el pasado. Y ese es un problema que es bastante más difícil. Lo vamos a ver más en detalle sobre el final del curso. Pero es interesante de ver porque también hay muchas técnicas de aprendizaje profundo que son muy similares a las que se aplican en aprendizaje supervisado, que se aplican para el aprendizaje por refuerzo. Bien, vamos a ver entonces un poco más formalmente lo que es el aprendizaje supervisado. Supongamos que tenemos un conjunto de datos anotado, en el que X negrita es la entrada, en nuestro caso van a ser imágenes, y Y es la salida. Entonces tenemos n pares, entrada y salida. Si fuera un problema de regresión, la salida sería un número real o un vector de números reales. ¿Sí? Por ejemplo, en base a una serie histórica de meteorología, predecir la temperatura al mediodía del jueves que viene. O predecir el valor de la nafta dentro de 6 meses en base a tal otra información. O sea, lo que queremos predecir es un valor continuo. En el caso de clasificación, lo que queremos predecir es una categoría entre K categorías posibles, por ejemplo. El caso más sencillo de clasificación es el de clasificación binaria entre dos categorías. Y la mayoría de los ejemplos que veamos en el curso van a ser de clasificación. Incluso el problema que vimos de convertir una imagen en una descripción textual puede pensarse como un problema de clasificación en donde tenemos que elegir cuál es la siguiente palabra, o sea, cuál de las posibles K palabras es la siguiente. Y también hay casos donde la salida que queremos predecir no es solo un vector o un valor, sino puede ser también algo con un poco más de estructura, como por ejemplo un grafo, que es el caso típico cuando queremos encontrar las poses en una imagen. ¿Sí? Ahí tenemos el grafo que representa a la persona.
Entonces, dado nuestro conjunto de entrenamiento de pares X y Y, el proceso de aprendizaje automático consiste en encontrar, dada una familia de posibles hipótesis, como veíamos al principio, que relacionan la entrada y la salida. En el caso de visión artificial, la entrada va a ser una imagen, o sea, una medida del mundo en forma de imagen, y la salida es el aspecto del estado del mundo que yo quiero inferir. Entonces, vamos a buscar una función que ponga en relación esa entrada y esa salida. Vamos a tener una medida de discrepancia o ajuste L mayúscula, que lo que me va a decir es si esa función que predice la salida a partir de la entrada es muy distinta a la entrada verdadera en el caso que yo la conozco. Y lo que vamos a buscar entonces es minimizar esa discrepancia, minimizar ese error entre la predicción y el valor real. Entonces, en este curso y en la mayoría de los cursos de aprendizaje automático, lo que se hace es, esa familia de posibles funciones se representa con funciones paramétricas, o sea, funciones que quedan determinadas por el valor que adquiere cierto conjunto de parámetros. Entonces, el problema se traduce en encontrar los parámetros ideales o los parámetros que me minimizan ese error de predicción. Con el agregado de la dificultad que en realidad no solo voy a querer que el error de producción sea bajo en mi conjunto de entrenamiento, también voy a querer que el error de producción sea bajo en los datos que todavía no vi y que voy a ver cuando utilice el sistema. Y ahora me gustaría ilustrar por qué igual el problema sigue siendo difícil. Supongamos un algoritmo muy sencillo, que es el de vecinos más cercanos. Supongamos que tenemos nuestro conjunto de datos con pares X, Y, y supongamos que quiero hacer un algoritmo muy sencillo, que es el algoritmo de vecino más cercano, que es, voy a buscar para una imagen nueva X, voy a buscar en mi conjunto de datos cuál es la imagen que está más cercana. O sea, estas imágenes podemos pensar que son vectores de n dimensiones, ¿no? Si agarramos todos los valores de píxeles de la imagen y los ponemos todos en un vector, y entonces voy a buscar en ese espacio vectorial, voy a buscar cuál es el que está más cercano, por ejemplo, en el sentido de esta distancia euclidia, y a mi dato de prueba le voy a asignar la misma etiqueta que tiene su vecino más cercano. Bien, ahí nos vamos a encontrar entonces con un problema que es el de la maldición de dimensionalidad, que tiene que ver con que las distancias en muy alta dimensión, sobre todo la distancia euclidia, pierde sentido, y en el caso de las imágenes hay otro problema, y es que las distancias entre valores de píxeles tampoco reflejan exactamente las distancias semánticas entre imágenes. Para ver el problema de la maldición de la dimensionalidad y entenderlo, les dejamos este ejercicio, que está bueno que lo hagan, que dice así: supongamos que tenemos un hipercubo de lado 1 en dimensión n, y que ahora llenamos este hipercubo con puntos uniformemente distribuidos. Entonces, lo que buscamos ahora es, dentro del hipercubo, un hipercubo más pequeño que logre atrapar o que logre contener al 1% de todos esos puntos que están uniformemente distribuidos en el hipercubo grande. ¿Sí? Lo que vamos a ver cuando uno hace este ejercicio es que ese hipercubo pequeño cada vez tiene que ser más grande para lograr contener a tan solo el 1% de todos esos puntos. ¿Sí? Esto, bueno, lo dejamos como deberes, pero está interesante, y esto termina demostrando que cuanto más sube la dimensión, más pierden sentido estas distancias euclidias. Sí, en el caso de las imágenes, por ejemplo, que una imagen de 100%, que tampoco es una imagen muy grande, sería una imagen de dimensión 10.000. Bueno, el problema de la maldición de dimensionalidad lo que nos dice es que si yo miro esas imágenes como vectores en un espacio, bueno, las distancias en ese espacio no tienen el sentido semántico que nos gustaría que tuvieran para reconocerlas. Entonces el problema va a estar en encontrar una representación de esas imágenes o una transformación de esas imágenes del espacio de píxeles a otro espacio auxiliar que describa la imagen y me dé un vector en el cual ahora sí las distancias geométricas tengan un sentido más semántico, ¿no? O sea, por ejemplo, f, ¿se acuerdan que era la función que me daba la salida, o sea, el estado del mundo que yo quiero obtener, por ejemplo, la clase de la imagen?
yo quiero que si dos imágenes están cerca en ese espacio semántico, que también estén cerca en el nuevo espacio transformado. Entonces, ¿cómo se lograba esto? Esto responde un poco a la pregunta anterior. Antes del advenimiento del aprendizaje profundo, se pasaba del espacio de píxeles a un nuevo espacio de representación mediante estos módulos que habían sido encontrados, digamos, mediante ingeniería manual, que tienen que ver con extraer los gradientes, calcular histogramas de las orientaciones de los gradientes, etc. Luego se agrupaban esas descripciones locales de cierta forma, se combinaban de alguna forma y finalmente se aplicaba un clasificador sobre esa representación. Lo que viene a traer de novedoso el aprendizaje profundo es que todas esas etapas de encontrar una representación de la imagen se entrenan de punta a punta. Entonces ahora el algoritmo, dada cierta función de costo que tiene que ver con la tarea que quiero realizar, va a encontrar cuál es esa descripción o esa representación de la imagen en un espacio más amigable que me permite ahí poder resolver la tarea que es más semántica que yo quiera resolver. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien, les propongo hacer una pausa antes de entrar en la segunda mitad. Vamos a entrar un poco más en qué es el aprendizaje profundo y ver un poco más detalle de cómo se resuelve esta parte de entrenar esas representaciones. Entonces, si les parece bien, yo tengo que son las 9:34. Si quieren hacemos una pausa de 6 minutos y volvemos 9:40. Perfecto. Vale. Perfecto. Nos vemos. Bien, entonces llegamos a la era del aprendizaje profundo y vamos a entender un poco más qué es lo que hay atrás. Como vimos, lo que precisamos es una transformación que me lleve del espacio de valores de píxeles de las imágenes a algo más manejable, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a permitir hacer, lo que vamos a poder hacer con aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo plantea una serie de representaciones paramétricas, o sea que hay parámetros que controlan cómo va a ser esa transformación, y son transformaciones no lineales, o sea, eso lo que quiere decir básicamente es que tienen la capacidad de moldear transformaciones mucho más complejas que transformaciones lineales, y esas dos características entonces, por un lado que son paramétricas, y por otro lado que son no lineales, nos permite explorar el espacio de los parámetros y encontrar la transformación que nos ayude a resolver la tarea semántica que quisiéramos resolver sobre el espacio de valores de píxeles. Y además van a estar formadas de tal manera que sean fáciles, esa búsqueda de los parámetros óptimos sea relativamente fácil de realizar. Bien, típicamente para imágenes, la mayoría de las redes que se van a utilizar son redes convolucionales. Esto va a quedar más claro en el curso, pero la estructura de la red es por capas, ¿sí? Tiene varias capas, por eso se llama en general redes profundas. Cada capa va a estar realizando tareas que son en realidad bastante sencillas localmente, y una capa va a utilizar la salida de la capa anterior como su entrada. Y en definitiva, esa combinación de transformaciones muy sencillas es lo que al final me va a dar una transformación no lineal, tal vez muy compleja, pero que me permite resolver esa tarea semántica. Entonces acá esta imagen intenta mostrar un ejemplo de cómo se construye esa representación en base a operaciones muy sencillas que se van haciendo capa a capa. Entonces, por ejemplo, tenemos una capa que es la primera capa de todas de la red, ve la imagen, y a partir de una operación muy sencilla, como puede ser una convolución con un filtro muy sencillo, eso si no lo se entiende ahora va a quedar más claro después, extrae cierta representación de esa imagen, y sobre esa representación actúa la siguiente capa, y así sucesivamente se van obteniendo representaciones de cada vez más alto nivel semántico, si se quiere, hasta que se llega a condensar o a reducir toda la información de la imagen en un pequeño vector que va a estar codificando cuál es la probabilidad
de cada una de las clases, o sea, cuál es la probabilidad de que esa imagen pertenezca a cada una de las clases. En definitiva, entonces, un algoritmo de aprendizaje profundo consiste en una cascada de capas de procesamiento no lineal, o sea, cada capa tiene un procesamiento sencillo pero no lineal, y lo que busca es extraer información y transformar representaciones intermedias en representaciones cada vez más útiles. Como dijimos, cada capa usa la salida de la anterior como su entrada, y así se van obteniendo niveles de mayor abstracción. Entonces lo interesante aquí es que lo que esperamos es que las representaciones de la imagen que se obtienen en las capas más, digamos, hacia el final de la red, queremos que sean más globales y más invariantes. ¿Qué quiere decir? Que van a estar representando toda la información de la imagen, pero además queremos que sean invariantes en el sentido de que, por ejemplo, si quisiéramos tener un clasificador de imágenes de gatos, lo que queremos es que dos imágenes de gatos, aunque sean muy distintas como imágenes, su representación en el nivel más abstracto sea muy similar. O sea, que cualquier gato tenga la misma representación. Esto es lo que nos va a permitir después poner un clasificador encima de eso y que funcione. Y por otro lado, para las capas que están más cerca de la imagen, queremos que las representaciones sean comunes a distintas categorías. Esto es porque, en definitiva, las representaciones de bajo nivel van a ser reutilizables entre las distintas categorías, ¿no? Yo para decir si en una imagen hay un perro y un gato, en definitiva, al principio voy a querer extraer los bordes y ir juntando las partes hasta formar partes de un gato o partes de un perro. Pero las primeras capas que extraen bordes o que detectan ciertos puntos de interés van a ser comunes a las distintas categorías porque todas las categorías se forman en base a esos elementos sencillos. Entonces, este es un ejemplo de un paper muy lindo que hay que busca visualizar cuáles son efectivamente busca ¿Qué preguntas? ¿O no? Me parece que no Alguien sabe que tiene tiene el micrófono prendido, sí. Bueno. Ahí está. En este paper entonces se buscaba visualizar cuáles son esas características que buscan cada capa de la red, y entonces esto lo hacían mirando qué tipo de patrón hacía activar cada elemento de una capa. Entonces lo que se veía es que las primeras capas que están más contra la imagen, lo que están buscando detectar son estos patrones clásicos de detección de bordes o detección de transiciones de color. Las capas intermedias están agrupando o combinando estos elementos básicos ya en pequeñas partes como curvas o círculos o cosas así, y luego estos elementos se vuelven a combinar para formar objetos y así sucesivamente se van combinando para formar abstracciones semánticas de más alto nivel y en definitiva tener algo en lo que se pueda aplicar el clasificador. Bien, esta slide lo que pretende mostrar es que hay cierto paralelismo o se piensa en cierta forma que estas redes neuronales que trabajan capa a capa de alguna forma tienen relación con cómo trabaja el cerebro humano cuando procesa información visual. Si bien no se sabe en detalle cómo funciona el cerebro, sí se conjetura que trabaja en capas jerárquicas también de procesamiento visual que van tratando cada capa a la anterior. Pero no hay, más allá de estas ideas de alto nivel, no hay ninguna relación exacta entre una red artificial de neuronas y una red de neuronas biológicas. Bien, entonces, acá armé un pequeño repaso histórico de la historia del aprendizaje profundo para ver cómo fue la evolución histórica y cómo se llegó al estado del arte que hay hoy. La historia empieza en 1943 con el primer modelo, si queremos, de neurona artificial, que son las neuronas de McCulloch y Pitts. La idea de una neurona es
es una pequeña función muy sencilla que tiene ciertos valores a la entrada y un valor a la salida, ¿no? En general, esta operación es muy sencilla, pero al combinar varias de estas se pueden hacer operaciones más complejas. Pero los elementos atómicos de una red neuronal en general son estas funciones muy, muy sencillas. Bueno, en el 58 aparece el perceptrón de Frank Rosenblatt, que fue como el breakthrough de las redes neuronales. Este sí es una máquina, bueno, era una máquina que ocupaba un cuarto entero, a pesar de que solo lograba procesar una imagen de 20 por 20. Y de hecho la máquina, para ajustar los parámetros, lo que tenía eran motores eléctricos que actuaban directo sobre potenciómetros. Y bueno, pero Rosenblatt logró demostrar su utilidad para reconocer algunas letras. De nuevo, la idea era una función inspirada en cierta forma en una neurona natural, que básicamente lo que hace es combinar los elementos de la entrada con pesos, que son los parámetros de la red. Es simplemente en realidad un producto interno, y luego a ese producto interno se le aplica un umbral. Entonces esto hoy en día lo vemos como un clasificador lineal muy sencillo, pero bueno, obviamente en la época fue revolucionario, y más, bueno, se le hizo mucha propaganda, ¿no? Guerra Fría mediante, y bueno, se suponía que ahí comenzaba la era de las máquinas inteligentes. Al final la historia viene un poco más adelante, pero sin duda es el gran comienzo. Una pregunta sobre eso. ¿Cómo entrenaba más o menos? ¿O entrenaba? Entrenaba, sí, entrenaba. El algoritmo de entrenamiento es muy sencillo, lo vamos a ver en el curso. Después, exactamente en el hardware cómo lo logró, no lo sé. Sé que lo que había atrás sí eran potenciómetros. Eso me pareció gracioso y por eso lo mencioné, pero la parte electrónica no. ¿Pero ya era gradient descent? No es gradient descent exactamente. Creo que la clase que viene o la siguiente vamos a ver el algoritmo del perceptrón. Y va a ser extremadamente sencillo. Bien, gracias. De hecho, no se puede hacer gradient descent acá porque la función de salida no tiene gradiente. O sea, el gradiente es cero en todos lados. Bien, en el 65, Ivanchenko en Rusia hacía la primera red neuronal multicapas, ¿no? Esto tiene que ver, vamos a ver, con las limitaciones del perceptrón a solo poder modelar funciones lineales. Y de hecho eso, bueno, acá hay como un desfasaje entre Rusia y Occidente, pero en el 69 sale este libro de Marvin Minsky y Seymour Papert, que era el que había propuesto el proyecto de visión de verano. Minsky es otro grande de la informática, o sea, de la ciencia de la computación, perdón, es un premio Turing, y bueno, lo que hizo, lo que proponían los autores en este libro era simplemente describir los perceptrones y mostraron que estaban limitados, algo que capaz que ahora nos resulte evidente, pero estaban limitados simplemente a procesar, simplemente a representar, digamos, funciones lineales, y que por lo tanto cualquier cosa que no fuera lineal, ellos ponían el contraejemplo de la función XOR. ¿Sí? Yo no puedo aquí con una función lineal representar esta función. Entonces demostraban en ese sentido que el perceptrón no iba a tener la capacidad de ser tan maravilloso como se había capaz que prometido al principio. En 1980 llega de Japón el neocognitron, que es la primera red convolucional. Las redes convolucionales, no lo mencioné, lo vamos a ver en el curso, pero lo que hacen es, sobre todo para trabajar con imágenes, hacen mucho más eficiente el procesamiento de la entrada a través de la red, porque trabajan localmente, o sea, hacen un proceso muy local y repetido de los píxeles de la entrada. Y bueno, esto hace que sea mucho más eficiente la cantidad de cómputos que hay que hacer para obtener la salida de la red. Sin embargo, esta red todavía no se entrenaba. En el 86
Hinton y coautores. Hinton es uno de los tres grandes del aprendizaje profundo, junto con Yann LeCun y Yoshua Bengio, son tres investigadores que vamos a nombrar seguido. Bueno, Hinton en el 86 obtiene la primera implementación práctica del algoritmo de backpropagation, que es el algoritmo que vamos a ver en el curso, que se usa para calcular el gradiente de los parámetros de una red neuronal, y que se va a terminar utilizando para hacer el exceso por gradiente y encontrar los parámetros óptimos. Bueno, entonces esto fue importante porque permitía, en definitiva, entrenar una de estas redes multicapas. Entre el 89 y el 98 aparecen los trabajos de Yann LeCun en los que combina las ideas de la red convolucional de Fukushima con el algoritmo backpropagation y logra entrenar una red convolucional y demostrar que efectivamente funciona en la práctica en una tarea de visión. En este caso era reconocer dígitos y bueno, al punto tal que había soluciones comerciales que se usaban en Estados Unidos para reconocer dígitos en cheques o códigos postales basados en estas ideas. En el 2008 y 2009 hacen irrupciones dos elementos súper importantes que son, bueno, las GPUs como hardware de cómputo de redes neuronales, y la base de datos de ImageNet, que como vimos permite entrenar modelos súper complejos para resolver tareas de visión difíciles, ¿no? Entonces, acá puse en el recuadro, para tener una idea del impacto que han tenido las GPUs en el área, y sobre todo cómo se correlaciona con el avance de las técnicas de aprendizaje profundo. Esta gráfica muestra a un precio constante la cantidad de operaciones, de flops, que se pueden hacer. Y vemos que despega capaz que más que exponencialmente en los últimos años. Bueno, en 2012 irrumpe en la competencia de ImageNet, como habíamos visto, esta red neuronal, AlexNet, por el nombre del autor, Alex Krizhevsky, y logra bajar la performance de los algoritmos existentes en reconocimiento de imágenes de forma dramática, y ahí es como que irrumpe fuerte el aprendizaje profundo en visión. En sí, la red neuronal que propone Krizhevsky en el artículo no se diferencia mucho de una red de convolución como las que usó LeCun en los 90, si bien había un par de heurísticas nuevas para entrenarlo, y sobre todo lo que logró hacer fue hacerla andar en una GPU, y por lo tanto hacer más realizable su entrenamiento. En 2014, para mí otro hito son las redes generativas adversarias, son las redes que vimos que generaban imágenes similares a las imágenes del dataset. Si bien es discutible, hay discusiones de cuándo en realidad surge la idea, pero bueno, sin duda a partir de 2014 se pone muy de moda, y es para mí una de las grandes novedades en el área del aprendizaje profundo. Porque, o sea, como que hasta el momento todo fue muy incremental, y bien, como decía recién, AlexNet no tenía grandes novedades conceptuales en comparación con las redes convolucionales de LeCun. Pero la idea de las GANs sí es de los últimos años, de lo más innovativo y con más impacto que me parece que ha habido. En 2016 se da otro hito porque un programa de computadora entrenado con una red neuronal logra vencer al campeón mundial de Go. El Go es como el ajedrez oriental, es un juego que tiene mucho más combinaciones que el ajedrez, y del cual capaz que hasta el día mismo de ese partido se pensaba que una computadora jamás iba a vencer a un humano. Y bueno, lo interesante del tema es que la computadora o el programa que venció al campeón mundial está basada en una red neuronal que se había desarrollado para visión, y funciona básicamente mirando el tablero de Go como si fuera una imagen. Y a partir de la imagen del tablero de Go predice qué tan buena o mala es una posición para uno de los jugadores. Entonces ahí vemos una transferencia, digamos, de
de conceptos del mundo de visión artificial al mundo más de inteligencia artificial, si se quiere. Estuvo cerca del Alpha 0. El Alpha 0 viene después y sí, pero es un poco la misma idea. Sí. Acá lo que tienen estos algoritmos es que la máquina juega contra sí misma y va mejorando a partir de su propia experiencia jugando contra sí misma. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el tema de aprendizaje por refuerzo. Bien, en 2017, además de la primera edición de DLBIS, irrumpen esto es más que nada para el procesamiento del lenguaje natural, pero irrumpen estas arquitecturas que se llaman transformers, y otras relacionadas como BERT, que habrán visto por ahí, GPT, etc. Son arquitecturas de redes neuronales diseñadas específicamente para procesamiento del lenguaje natural. Lo interesante es que la idea que hay detrás de los transformers y esas redes surge un poco de algunas ideas de procesamiento de imágenes y de visión, pero en fin, esto logró dar un salto. Algunos lo consideran como el momento ImageNet en lenguaje natural, porque logra modelos de lenguaje increíblemente poderosos. Capaz que ya vieron por ahí, si no lo vamos a ver, programas de computadora que escriben solos y son difíciles de distinguir de lo que escribiría una persona. Bien, entonces esta es un poco mi breve reseña histórica del aprendizaje profundo. Y para terminar, vamos a entender un poco por qué antes de 2012, que es la gran revolución del aprendizaje profundo, por qué le costó tanto tiempo despegar y meterse en el mundo de la visión artificial. Bueno, una de las críticas que se le hacían a estos sistemas es que tenían demasiados parámetros para aprender, y como había mucha gente que había trabajado durante años en encontrar a mano cuáles eran las mejores representaciones o features para problemas de imágenes, entonces decían, bueno, pasamos todo este tiempo, encontramos estas features, sabemos que funcionan bien, esta red tiene millones de parámetros, no lo va a lograr. Ya, o sea, tenemos ¿cómo se dice? Un atajo con estas features que nosotros hicimos a mano. La optimización de las redes neuronales es no convexa, ¿sí? Esto quiere decir que al buscar ese mínimo que me indica los parámetros óptimos, yo podría quedar estancado en un mínimo local que está muy lejos del mínimo global. Entonces la crítica evidente era, bueno, ¿cómo no tenés ninguna garantía de haber llegado a un mínimo global o de no estancarte en un mínimo local y que el algoritmo no sirva para nada? Una crítica que hasta hoy en día es válida es que los algoritmos de redes neuronales son tipo caja negra, o sea, son entrada y salida, y entender en el medio cuáles son las reglas de decisión que está haciendo el algoritmo es difícil o imposible. Esto es una crítica importante porque, en definitiva, a medida que los algoritmos van teniendo más impacto en la sociedad, sería ideal poder entender cuál es el proceso que siguió el algoritmo para tomar una decisión, sobre todo si esta decisión va a impactar en la vida de alguna persona, ¿no? Bien, otra dificultad enorme que había hasta 2012 era la falta de bibliotecas estandarizadas para reproducir experimentos de redes neuronales. Entonces, cuando uno quería probar una red neuronal para su problema, tenía que codificar desde cero todas las funciones y la optimización de la red neuronal. Obviamente esto es una tarea titánica, ni que hablar si uno quería hacerlo andar en una GPU. Bien, y otra crítica es que la red neuronal se veía como una caja negra, entrada y salida, y esto y sin conocer la expresión analítica de la función que relacionaba la salida con la entrada, entonces esto no te permite hacer formalmente inferencia probabilística, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos que hicieron posibles este cambio? Bueno, para empezar, la irrupción de enormes bases de datos, como ImageNet, ni que hablar del hardware, ¿no? Las GPUs, que hasta el momento se utilizaban sobre todo para procesamiento gráfico. Lo que hacen las GPUs, y lo vamos a ver más en detalle en el curso, básicamente son muy rápidas o están optimizadas para hacer multiplicaciones de matrices, que son las operaciones dominantes en una red neuronal. Entonces ni que hablar que usar GPUs o no es el día y la noche para estos algoritmos. También se incorporaron algunas mejoras o heurísticas en las arquitecturas o en las funciones
o en las funciones de activación o las no linealidades que usaban las redes neuronales. Por ejemplo, bueno, esto no voy a entrar en detalle ahora, pero lo vamos a ver más adelante. Y también algunas otras técnicas que tienen que ver con la regularización. Esto es el problema de que uno entrena una red neuronal para cierta base de datos de entrenamiento, pero quisiera que en realidad funcionara bien para los datos desconocidos que todavía no vimos. Entonces lo que se conoce como regularización es esto de imponer cierta suavidad en la función que representa la red neuronal para asegurarse de que durante la prueba con un dato desconocido la red va a andar bien. Y bueno, por ejemplo, el dropout es una técnica que se usa para esto, que tiene que ver con aleatoriamente apagar alguna de las neuronas en la red. Esto lo vamos a ver en detalle. Batch normalization también tiene que ver con que la entrada de cada capa esté normalizada estadísticamente, o sea que esté centrada en 0 con varianza 1. Esto también ayuda al proceso de aprendizaje y de optimización. Y también lo que hizo avanzar mucho más rápido el área es la aparición de librerías estandarizadas en las que uno rápidamente puede prototipar y experimentar soluciones basadas en redes neuronales sin tener que codificar desde cero todos estos aspectos. Estas librerías las vamos a ver y están realmente muy bien hechas y permiten muy rápidamente probar este tipo de soluciones. Bien. Bueno, antes de pasar a los detalles del curso, si tienen alguna pregunta de lo que vimos Sí, hasta ahora. ¿Hay alguna alternativa ahora conocida a backpropagation o en todos los métodos que nombramos se utiliza backpropagation para hacer la optimización? Hay alternativas, sí, que o sea, hay métodos de optimización que no son basados en descenso por gradiente, por ejemplo, métodos evolutivos, pero creo que en el curso solo vamos a ver descenso por gradiente, o sea, y sí, cuando haces descenso por gradiente, es backpropagation. Ok, gracias. Hay un comentario en el chat que dice que está re bueno el documental de AlphaGo. Suscribo completamente. Yo lo vi y me encantó. Lo recomiendo. No sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar a los detalles del curso. Bien. Bueno, curso va martes y jueves de 8:30 a 10:30. Fíjense que algunas de las clases las voy a dar yo, otras clases las va a dar Pablo Musé, así que estén atentos a tener el link correcto. Cada uno tiene un link de Zoom distinto, así que estén atentos a tener el link correcto cada día. Toda esta información, las slides de la clase, los links a los videos, bueno, las novedades y lo que tiene que ver con los entregables, todo se va a poner en el EVA, así que si alguno no tiene usuario de EVA todavía, le pido por favor que me escriba. Hay algunos, sé que algunos me escribieron, se están tramitando los usuarios. También aprovecho para decirles que si alguno no está inscrito al curso, estudiantes de posgrado y actualización, si alguno no está inscrito en el curso, por favor debe inscribirse. Para los estudiantes de grado, todavía no se habilitó la inscripción, pero todavía falta un detalle que se apruebe en el consejo, pero no debería demorar. Yo igual les voy a avisar cuando se pueda. Bien, los docentes del curso somos Pablo Musé y yo en los teóricos, y en los prácticos y clases de consulta van a estar Gastón García y Javier Preciosi. Y quería hacer una mención honorífica a Mauricio Dolbracio, que es un docente que ya no está más en el equipo, pero es a quien le debemos haber hecho las bases de este curso. De hecho, él construyó la mayoría del material para el curso allá en el año 2017, y estas slides están fuertemente basadas en todo el trabajo impresionante que hizo él, así que nuestro agradecimiento y saludo para Mauricio, que se fue a buscar mejores aventuras. Bien, para consultas va a estar disponible el foro del EVA, si no nos escriben.
y va a haber clase de consulta los lunes de 10 a 11 con Gastón, y los jueves de 5 a 6 de la tarde con Javier. Perdón, ¿esas consultas en cuál link sería el que está? Ah, perdón, sí, buen punto. Ahí se va a comunicar por Eva cuál sería el link para esas clases. Conocimientos previos exigidos y recomendados. Bueno, todo lo que es cálculo, la parte de matemática, cálculo, álgebra y probabilidad estadística. Programación, va a haber que programar en Python para hacer las tareas. Hay un link en el EVA ahí a un tutorial de Python que está muy bueno. Para los que no conozcan Python, es un lenguaje bastante simple, así que si conocen otro lenguaje, en general creo que no van a tener problema. Idealmente, si tuvieran conocimientos previos de aprendizaje automático, reconocimiento de patrones o tratamiento de imágenes, les va a ser más sencillo digerir algunos de los conceptos del curso. En todo caso, para estos primeros conceptos básicos requeridos, yo les recomendaría leer el capítulo 2 al 5 del libro Deep Learning de Goodfellow, que está linkeado en el EVA. Bien, entonces vamos a la parte más importante, que es la validación del curso. La validación del curso tiene 3 patas. ¿Sí? Primero son las entregas, son 3 obligatorios, en las que ustedes van a implementar, van a entrenar y evaluar redes neuronales en tareas de visión. Los entregables están hechos en Python, o sea, ustedes van a tener que completar código Python para realizar las tareas, y están basadas en las tareas del curso S231N de Stanford. ¿Sí? Este es un curso que está en la vuelta hace años, y por lo tanto, ustedes ya sabrán o se van a dar cuenta de que en Internet está lleno de soluciones a estos problemas. La idea es que bueno, ustedes hagan el trabajo individual. Siempre lo mejor para, en definitiva, aprender sobre esto es enfrentarse al problema y tratar de resolverlo. Y es cuando uno más, como se dice, incorpora los conceptos, ¿no? Y bueno, además, nosotros, más allá de que están basados en los deberes del curso de Stanford, nosotros agregamos nuestras preguntas propias teóricas a los entregables, o sea que cuando hagan los entregables, fíjense que además de las partes de completar códigos, hay partes de responder preguntas que también van a ser tenidas en cuenta para la evaluación. La segunda pata de la evaluación es el control final. Ahí vamos a hacer un examen múltiple opción, de 1 hora y poco, donde vamos a preguntar conceptos que se hicieron. ¿Va a ser online esa prueba? ¿O escrita? Va a ser online. Todavía no tenemos bien claro cómo lo vamos a implementar, pero en principio va a ser online. Bárbaro, gracias. Bueno, la idea es que si ustedes hicieron los entregables y los entendieron, van a poder hacer la prueba. Y bueno, la tercera pata de la validación es un trabajo final en el que se va a proponer que ustedes lean un artículo científico reciente sobre un tema que involucre aprendizaje profundo o visión, o la combinación de las dos. Ahí les vamos a dar nosotros una lista de candidatos, artículos candidatos que ustedes podrán elegir, y si hay temas que a ustedes les interesan en particular, también nos pueden sugerir artículos. La idea es que ustedes lean el artículo, lo entiendan y armen una pequeña presentación oral con algunas slides, donde nos cuenten cuál es el objetivo del artículo, cuál es el problema, las limitaciones existentes y las soluciones que propone el artículo. En lo oral, la idea es hacerlo de 12 minutos, incluyendo preguntas. Esto va a ser al final del curso. Bien, y la fórmula para la nota, que es la que hemos usado en ediciones anteriores, es la siguiente. Tenemos las 3 entregas, E1, E2, E3. Están ponderadas porque la entrega 2 y la entrega 3 son un poco más largas. Y la nota de las entregas se suma y se multiplica por la nota del control final. O sea, la idea es que el control final es una especie de filtro sobre el resultado de las entregas.
Bueno, y eso pesa un 75% y el restante 25% viene de la parte del trabajo final, que es esa presentación oral que hay que hacer a fin del curso. Para las entregas va a haber una penalización por entrega tardía, en la que por cada día de atraso se restarían 5 puntos, o sea, un 5% de los puntos de la entrega. Pero ustedes van a tener 3 días de comodín en total para usar entre las 3 entregas, o sea, no 3 días para cada entrega, sino 3 días en total que no penalizarían. ¿Quedó claro toda esta parte de validación? Sí, matemáticamente. Perfecto. Bueno, este es el calendario del curso. Como ven, la clase siguiente la va a dar Pablo. La clase siguiente vamos a estar presentando el entregable 1. Y deberá ser entregado el 20 de octubre. Mismo día ya se presenta el entregable 2. El 5 de noviembre vamos a presentar los artículos que elegimos para hacer el trabajo final. El entregable 2 se entrega el 17 de noviembre. Y ahí se lanza el entregable 3, que se entrega el 8 de diciembre. El 8 de diciembre además es el examen. Y la presentación de los proyectos es el 17 de diciembre, que es el último día del curso. El 10 de diciembre vamos a tener una charla invitada de Pablo Sprechman, que es un investigador uruguayo que trabaja en Google DeepMind, es como la cuna de la inteligencia artificial hoy en día, y nos va a contar en qué andan, creo que va a estar buenísimo. Bueno, el resto del curso básicamente se estructura entre una primera mitad donde se introducen los conceptos fundamentales de cómo se arman las redes neuronales, cómo se entrenan y cómo se pueden analizar. Y la segunda mitad, más o menos, tiene tópicos más avanzados en cuanto a aplicaciones de redes neuronales. ¿Tienen alguna duda sobre el calendario? Yo tengo una duda nomás del trabajo final, capaz que me adelanto mucho igual, pero digamos, uno hace la presentación oral, que es cortita, pero hay que hacer alguna entrega de algún, digamos, informe, diapositiva, lo que sea, pues solo... No, o sea, yo creo que, a ver, seguramente esto sea vía Zoom. Si tienen diapositivas para que les ayude en la explicación del trabajo, creo que va a ser mejor. No es obligatorio. No hay que entregar nada. Lo que básicamente tienen que demostrar es que fueron capaces de entender el artículo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje profundo del artículo, y bueno, y presentarlo como les venga mejor. Hay que tener en cuenta que el tiempo es limitado, y bueno, hay que tratar, una de las cosas más difíciles capaz es resumir toda esa información en pocos minutos. Claro, bueno, gracias. Bueno, y para terminar, bibliografía del curso, no existe, creo todavía un libro, así como en otros cursos, que sea la referencia. Está así el libro Deep Learning, que está bastante bueno, sobre todo los primeros capítulos, como decía, como introducción. Y, perdón, hay una pregunta, si el trabajo final es individual. Sí, es individual. Bueno, y el libro, ¿qué pasa? Sobre todo en el área de aprendizaje profundo, toda la parte empírica va mucho más adelante que la parte teórica, ¿no? La parte teórica como que viene atrás tratando de entender por qué algunas cosas funcionan o no, y la parte empírica viene mucho más adelante encontrando pequeños algoritmos o pequeñas heurísticas que hacen mejorar las redes. Entonces, a veces cuando uno agarra el libro de 2016, capaz que entre 2016 y 2020 aparecieron muchas heurísticas nuevas que no están en el libro. Bueno, es muy difícil estar al día en todo. De hecho, es casi imposible, y tampoco es la idea para este curso. La idea es darle las bases fundamentales a ustedes para que después puedan seguir por su cuenta y entender, si quieren, un artículo o un código de aprendizaje profundo. Bien, vamos a listar algunos papers interesantes en el EVA, además de los papers que van a ir para el trabajo final.
Otra referencia recomendada para entender los fundamentos son las notas del curso CS231N, que están ahí linkeadas en el EVA. Y bueno, y también hay acceso a internet a los videos de las clases. El curso de Stanford CS231N se reeditó, bueno, el año pasado uno de los docentes, que es Justin Johnson, se fue a la Universidad de Michigan y reeditó el curso. Están los videos correspondientes al año pasado, si lo buscan en internet. Están muy buenos y también los recomiendo. Bien, eso es todo para la clase de hoy. La clase que viene con Pablo van a hacer un repaso de métodos de aprendizaje automático más clásicos y cómo se va construyendo a partir de esto los métodos de aprendizaje profundo. Bien, entonces terminé por hoy. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Las diapositivas están en el EVA porque no las encontré. Todavía no las subimos, ¿no? Las van a publicar Ahora en inglés. más tarde las subo. Yo tengo una pregunta o un comentario. Tiene que ver más o menos, en realidad, cómo impacta o cómo en esa línea de tiempo que vos mostrabas hoy de cómo fue evolucionando el Deep Learning, aparece el Self-Supervised Learning, digamos. Vi que estaban los Transformers ahí. Yo no sé bien en qué momento de la historia aparece esa forma de entrenar. Bien, buena pregunta. Y si crees que va a tener impacto, ¿no? Esa posibilidad de aprender features. Sí, sin duda. No. Buena pregunta, sí, no lo mencioné. De hecho, va a haber una clase sobre aprendizaje, lo que mencionaba Juan, es el Self-Supervised Learning o aprendizaje autosupervisado. Está acá en la clase 18. Es un tipo de aprendizaje que se parece mucho al aprendizaje no supervisado porque no tenemos etiquetas que nos dicen la respuesta correcta para la pregunta que queremos saber. Lo que se trata de hacer es, a partir de un volumen muy grande de datos, armar algoritmos que sean capaces de reconocer la estructura en los datos. Por ejemplo, un caso típico de aprendizaje autosupervisado es enmascarar una parte de la imagen y tratar de predecirla a partir de la otra mitad, a partir de la parte visible. Entonces, para resolver ese problema, que desde el punto de vista de la anotación es gratis, porque yo lo único que hice fue tapar una parte de la imagen, para poder resolver ese problema, el algoritmo tiene que entender cuál es la estructura que hay en todas las imágenes y que va a permitir inferir la parte faltante de la imagen. Y como bien mencionaba Juan, es la idea que hay un poco atrás de los transformers y los métodos de aprendizaje del lenguaje natural, que lo que hacen es eliminar una palabra de una frase y a partir del contexto de la frase tratar de predecirla. Sí, esta idea es sumamente importante y sin duda de gran impacto. En lenguaje natural ni que hablar. ¿En qué año entraron exactamente? No lo sé, pero puede ser que sí, sea a partir de 2015 por ahí. Vamos a hacer una clase de eso, ahí capaz que lo vemos mejor. Y lo otro es que me asombró que no estuviera, me asombró no, pero que no había Guille Carvajal entre los docentes, pero vi que va a dar una clase igual, ¿no? Sí, perdón, bueno, Guille no, gran valor, fue parte del curso de años anteriores, también se merece una mención honorífica, es cierto. Y nos va a dar la clase de arquitecturas. Eso más, gracias José. Con respecto a la línea esta de tiempo, obviamente que faltan cosas, ¿no? Y tampoco es que se acaba el mundo en 2017. Pero bueno, traté de poner las cosas que me parecían más importantes. Ni que hablar que hay otros hitos, y bueno, ya los iremos viendo en el curso, o los irán descubriendo ustedes. Hay otra pregunta en el chat de si se va a usar PyTorch o TensorFlow. Bueno, las entregas en principio usan Python y NumPy puro. La idea, o sea, PyTorch y TensorFlow son dos librerías de aprendizaje profundo que traen ya preimplementadas todas las funciones que se van a necesitar. La idea de los deberes en realidad es que en principio ustedes logren implementar ustedes mismos este tipo de funciones. En general las librerías de aprendizaje profundo son bien modulares, o sea, uno va combinando pequeños bloques. Pero bueno, la idea es que ustedes, para entender bien qué es lo que hay en esos bloques, los implementen ustedes de cero, y creo que sí, a partir de un momento en las entregas, sí se puede utilizar estas librerías para acelerar un poco los ejercicios. Y ahí está la opción de hacerlas en PyTorch o TensorFlow. Hablando de Python, ¿qué versión de Python se va a usar? ¿Hay alguna particular o...?
No me acuerdo qué versión usan estos deberes, pero probablemente sea la 3. Sí, sí, la 3 sí. Perfecto, gracias Javier. Y con respecto a la pregunta de si usar PyTorch o TensorFlow, lo que decís vos, José, es así, o sea, hasta casi en la finalización del segundo entregable no se utiliza nada de eso, solo NumPy. Buenazo. Bueno, si no hay más consultas, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves con Pablo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, gente. Chao. 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 Chao, gracias.